Entonces, el tema del FET. Recordemos que el FET es el Fondo de Estabilización Tarifaria que remunera los operadores del sistema. En una composición para el año 2020, en un 36% para el componente troncal, buses rojos, incluido el Transmicable, y en un 55% para el componente zonal, 5% para el sistema de recaudo, información y remuneración y un 4% para otros, en los que está la participación del ente gestor, o sea, de Transmilenio como empresa. Los costos del componente zonal principalmente se incrementan en el 2020 frente a 2019 debido al otro sí estructural firmado en mayo de 2019, con más concretamente el 29 de mayo, con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la Nación y de la Personería como garante de los derechos ciudadanos. Ese costo anual que vamos a ver el año entrante es de 341.213 millones de pesos, incluidos laudos y conciliaciones. Asimismo, en 2020 se contempla el inicio de la operación de las zonas no concesionadas. Ahí me refiero específicamente a la licitación de fase 5 que tiene 2 etapas, es decir, los 379 buses eléctricos que adjudicamos en el día de ayer, que son para el servicio de alimentación de Usme y Fontibón, zonas que estaban desatendidas porque se habían liquidado las empresas, y adicionalmente las zonas de Suba, Centro y Perdomo, cuya licitación de 2.665 buses con mínimo estándar Euro 6 se adjudica en el mes de diciembre. Inclusive esto ya fue compartido con la alcaldesa electa y manifestó su beneplácito de que no perdamos tiempo y que podamos avanzar en la integración del sistema mediante la adjudicación de más de 3.000 buses. Estos 3.000 buses empiezan a ser remunerados el año entrante, por eso el aumento en el recurso para poderlos operar. Lo importante aquí, señor presidente, es que si bien van a ser remunerados más buses, aproximadamente 3.000 buses más, también esos ingresos de pasajes van a entrar a el Fondo de Estabilización Tarifaria vía pasajes y por lo tanto todo está en el marco fiscal de mediano plazo con mucha responsabilidad porque empiezan a reemplazar los buses del SITP provisional que no tenían unificación tarifaria con el sistema. Por otro lado, según la proyección, el 62% de los ingresos del sistema le corresponderán al componente troncal y el 38% al componente zonal, donde está la explicación de la mayor parte del déficit esperado. Estos ingresos asumen un incremento en las tarifas al usuario. Esto es muy importante que yo lo señale porque es lo que me corresponde como funcionaria. A pesar de que voy hasta el 31 de diciembre, tengo que decirlo de una manera muy clara. Aquí hay un presupuesto en el ejercicio de proyección de recursos de un aumento de tarifas al usuario de 100 pesos y una estructura tarifaria de transbordo, subsidios y tarifas diferenciales igual a la actual. Se debe tener en cuenta que de no darse el incremento de tarifas, el usuario, a partir del 1 de enero de 2020, el déficit del sistema se incrementaría en aproximadamente 100.000 millones de pesos. Lo hemos hablado en oportunidades anteriores, porque necesitamos incrementar tarifas en 100 pesos para el usuario, porque aumentan el salario mínimo de los operadores, porque aumentan los combustibles, etcétera, a partir del día 1 del año 2020. En cuanto a el Fondo de Estabilización Tarifaria, pasamos ya a operación y control. Sí. Tenemos fuerza operativa y control de la operación de dirección de buses. Doctor Juan Carlos. Señor presidente, creo que, doctor María Consuelo, para todos es de suprema utilidad. Este año, doctor Juan Pablo, doctor María Consuelo, presidente,
si mal no recuerdo, la cifra que se invirtió en el diferencial tarifario estuvo cercana a los 700.000, un poquito. 700.000. 600.000. Bien. ¿De cuánto sería el diferencial tarifario proyectado para este año, presidente? Porque es un dato de suma importancia, porque pues nos hemos gastado en los últimos años en ese diferencial unas cifras inmensas, y usted advierte hoy de las inversiones que hay que hacer para que esas cifras no se incrementen. Si pudiera brindarnos, presidente, con su autorización esa cifra, doctora María Consuelo. Claro que sí. En el 2019, el diferencial proyectado es de 738.459 pesos. En el 2020, 1.129.128, y hay un incremento del 53% en el diferencial. Las razones las he expresado con anterioridad y son, primero, el pago del CAPEX de los nuevos buses del sistema troncal. Adicionalmente, la firma del otro sí modificatorio, en el cual la diferencia son cerca de 300.000 millones, que fue lo que dije anteriormente, y la remuneración de zonas que estaban desatendidas. Recordemos que en Subacentro, Perdomo, Fontibón y no en Usme, pero en esas tres no existían concesionarios, porque los concesionarios Cobus y Agobús se liquidaron y nunca entraron en operación, y ahí entró el SITP provisional. El SITP provisional tiene 4.500 buses rodando en Bogotá, con buses que hay que chatarrizar, que hay que sacar porque son altamente contaminantes, pero además no contribuyen con los pasajes precisamente a que se pueda pagar el costo de remuneración. En la medida en que estos buses del SITP provisional, que van a terminar de salir en el 2021, terminen de salir, se empieza a equilibrar el diferencial, porque empiezan a entrar los recursos de esos pasajes. Estos ingresos asumen un incremento en las tarifas al usuario. Esto es muy importante que yo lo señale, porque es lo que me corresponde como funcionaria. A pesar de que voy hasta el 31 de diciembre, tengo que decirlo de una manera muy clara. Aquí hay un presupuesto en el ejercicio de proyección de recursos de un aumento de tarifas al usuario de 100 pesos y una estructura tarifaria de transbordo, subsidios y tarifas diferenciales igual a la actual. Se debe tener en cuenta que, de no darse el incremento de tarifas, el usuario, a partir del 1 de enero de 2020, el déficit del sistema se incrementaría en aproximadamente 100.000 millones de pesos.